Seguidamente voy a cederle la palabra al doctor Andrés Becar Varela. El doctor Becar Varela es abogado, recibido en la Universidad Católica Argentina en 1995 y con un posgrado de especialización en Derecho de Familia. Ha dictado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones. Actualmente es docente de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio en la Universidad de San Isidro. Su tema de exposición será las leyes de violencia familiar y su impacto en los vínculos parentofiliales, protección o desamparo. Buenos días. Bueno, un honor estar acá en este impresionante congreso, así que ya muchísimas gracias. No está el título es Las leyes de violencia y su impacto en los vínculos parentofiliales, protección o desamparo. La respuesta, esto está como interrogante, la respuesta se las dejo picando para ustedes. Aclaro que cuando hablo de las leyes de violencia me voy a referir en particular a la 24417, a la 26485 de protección sobre violencia contra las mujeres y a la ley provincial de la provincia de Buenos Aires 12.569. Yo voy a continuar un poquito más lo que ya adelantó Cristóbal Llorente, porque vamos a hablar también de los cortes de vínculo, pero como yo no soy juez, por ahí voy a ser un poquito más incisivo, así que desde ya pido disculpas, espero que nadie se sienta ofendido. Las ideas que pretendo transmitir se cimientan en un presupuesto básico y elemental, que parte de considerar y valorar el vínculo parento-filial como una relación afectiva primordial, que es esencial para la construcción de la identidad y por lo tanto del equilibrio emocional de cada individuo. El vínculo que un niño o adolescente establece con sus progenitores no es solo un lazo de amor, un lazo afectivo, es el pilar fundamental para su desarrollo psicológico y emocional. Desde el nacimiento, los niños comienzan a estructurar su psiquismo a través de interacciones con sus padres, quienes son sus primeros referentes afectivos. Estoy haciendo un poquito de ejercicio ilegal de la psicología, pido disculpas, pero es para introducir a lo que viene después. Los estudios y experiencias en psicología demuestran que la calidad del vínculo afectivo que ese hijo tenga con sus progenitores, sus referentes primarios, va a influir de manera categórica en la forma en que ese niño o adolescente se percibirá a sí mismo y en el modo en que forjará su autoestima, que es un aspecto fundamental de su personalidad. Como vemos, existe una íntima conexión entre la identidad y la autoestima. Por eso la sana interacción de los hijos con sus dos progenitores hace a la correcta estructuración del psiquismo, a su autoestima personal, a generarle confianza en el mundo. Es tan importante este vínculo parentofilial que se encuentra claramente y sobradamente protegido en nuestro ordenamiento jurídico. No voy a hacer un repaso de todas las normas porque sería alargar esto y por ahí no hace falta porque es bien claro, es bien categórico. Sí me quiero mencionar el 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño, donde establece la obligación de los estados y por tanto del Poder Judicial de hacer respetar el derecho del niño que está separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Lo podemos sintetizar en derecho de todo niño a mantener un vínculo activo con sus dos progenitores. El 18.1 de la Convención remarca que incumbirá a ambos progenitores la responsabilidad de la crianza, el desarrollo y la formación del niño. De acá se deriva el famoso derecho a la coparentalidad o que usamos con mucha frecuencia en nuestro ejercicio y en los tribunales, que podemos conceptualizarlo como el derecho de todo niño a tener a sus dos progenitores presentes en sus vidas, en su protección, desarrollo y formación. Este derecho a la coparentalidad está expresado elocuentemente en
en nuestro derecho local. No voy a pasar a mencionar las normas porque creo que no hace falta. Bien, entonces, volviendo al tema principal, ¿qué vinculación o punto de conexión tiene este derecho fundamental al vínculo parento-filial activo con las leyes de violencia? En las leyes de violencia, la celeridad con la que se dictan las medidas cautelares constituye sin lugar a dudas un logradísimo acierto, porque le brinda al justiciable que está padeciendo un momento de tensión, de violencia, tener una respuesta inmediata y sin costo alguno. Acá, en estos procesos, la tutela judicial efectiva se verifica en toda su expresión. Pero a su vez es preocupante observar cómo muchas veces se abusa de este medio, ya sea acudiendo a él para obtener otros fines para los cuales está previsto, o ya sea porque se dictan medidas severas con extrema liviandad o ligereza, que conducen a situaciones injustas que provocan mayores males de los que se pretendían evitar o hacer cesar. La mala aplicación de las leyes de violencia, aclaro, la mala aplicación, no la aplicación de las leyes, la mala aplicación de las leyes de violencia es sin duda uno de los factores principales que contribuye a facilitar o favorecer este uso abusivo, provocando así nuevas formas de violencia. Cuando ello ocurre, es decir, cuando se aplican mal las leyes de violencia, actúan como fuentes generadoras o facilitadoras de impedimento de contacto, obrando entonces en contra de ese derecho fundamental al mantenimiento del estrecho vínculo parento-filial. El problema es que su aplicación no es, su aplicación inadecuada no es la excepción, es lo que está ocurriendo como algo corriente. Este es el drama actual que estamos padeciendo. Estamos padeciendo verdaderamente una mala praxis judicial. Y aquí está el punto de conexión entre este derecho fundamental a mantener vínculo parento-filial y las leyes de violencia. Y que es que cuando éstas se aplican mal, se generan o facilitan obstrucciones de vínculo que violan ese derecho fundamental a mantener el contacto estrecho entre padres e hijos. Ahora voy a pasar a enumerar algunos de los errores que comúnmente se llevan a cabo en los tribunales. Ya algunos los adelantó Mauricio ayer, pero bien viene recalcarlos nuevamente. El primer error, podríamos decir que es que se ordenan cortes de vínculo como regla y no como excepción. Ya dijimos de la importancia que tiene este derecho fundamental a mantener el contacto activo, el estrecho vínculo. Todo derecho sabemos que no es un derecho absoluto y que admite excepciones. Eso también lo sabemos. Es más, en el mismo artículo 9.3 de la Convención está establecida la excepción. Dice, salvo cuando se afectare el derecho, el superior interés de los niños. Es decir, los jueces, como Estado, y son parte del Estado, deben garantizar el derecho a que todo niño mantenga vínculo parental filial activo, pero pueden limitarlo, restringirlo o suspenderlo como excepción. Pero estos casos de excepción deben apreciarse con criterio restrictivo y riguroso, lo que solo puede concebirse en casos extremos, en que ese contacto personal con uno de los progenitores pueda comprometer seriamente la salud psíquica o física del niño. ¿Por qué? Porque la suspensión del contacto puede importar un mecanismo nocivo que genera muchos daños, sobre los cuales no me voy a explayar acá, porque ya los ha mencionado con muchísima claridad el doctor Díaz Uzandivaras antes y también Graciela Medina cuando hablaba de los daños que se derivan del impedimento de contacto. Ahora bien, en los procesos de violencia este criterio estricto o riguroso parece quedar absolutamente ignorado. Todos sabemos, ya es de público y notorio conocimiento, cómo en estos procesos, a partir de una denuncia, se dictan medidas de prohibición entre el denunciado y sus hijos que suspenden ese derecho fundamental. Suelen tener 30 días, a veces 90, a veces 120, y lamentablemente se renuevan. Lo peor es que el progenitor denunciado, durante ese plazo, no es que no solo no se puede acercar
al domicilio donde está su hijo, sino que tiene que desaparecer, pasa a ser un fantasma. Pero esto no lo estoy diciendo yo, lo piden las resoluciones judiciales. No pueden tener ningún tipo de contacto, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni a través de interpósita persona, ni a través de un amigo que le mande un regalo, nada, no puede hacer absolutamente nada. Si es el cumpleaños no lo puede ni llamar por teléfono. Se trata de una medida muy severa, que debería estar reservada para casos graves. Pero lo que está ocurriendo, como venimos diciendo, es que se están ordenando cortes de vínculo en supuestos que no revisten tanta gravedad. Es que no todo episodio de violencia donde hay involucrados menores justifica que se tenga que cortar ese vínculo. Muchas situaciones de violencia, esto lo sabemos, se generan a través de la interacción de los adultos o de las relaciones nocivas entre los adultos. Pero eso se puede neutralizar muy fácilmente. Cortemos absolutamente todo vínculo entre los adultos y ya la violencia muy probablemente cese. No necesariamente tengo que cortar el vínculo con el hijo. Podemos poner ejemplos de discusiones con adultos donde están presentes los hijos y hay unos insultos, por ejemplo. Sin duda que es un hecho de violencia. No quiero con esto decir que hay que tolerar la violencia. No, no hay que tolerar la violencia. Lo que quiero decir es que no todo episodio de violencia, por más que haya violencia, justifica el corte de vínculo parento-filial. También podemos avanzar en la gravedad del episodio. Supónganse que en una discusión un progenitor le propina un golpe a un hijo, que por supuesto que está mal, que es violencia sin lugar a dudas y que hay que trabajar para que eso no ocurra. Pero ese hecho en sí solo ya justifica cortar 30, 60 días un vínculo de manera absoluta. ¿No es mucho más eficaz tratar el problema para evitar que se repita ese escarmiento con un abordaje diferente que se traduzca en intervención en lugar de aislamiento y separación? Que se traduzca en trabajar para fomentar cómo sanear ese vínculo en lugar de cortarlo. Lo más grave, y sigo diciendo, y lo más grave, es que en la mayoría de los casos, estos cortes de vínculo, el juez los dicta y después se desentiende del problema, porque no evalúa después si la medida sirvió, si no sirvió, si fue eficiente para disminuir la conflictiva o no repara en los perjuicios que pudo haber ocasionado ese corte de vínculo. Dictan la medida, con suerte o con mala suerte, perdón, las renuevan y muchas veces sine die. Tengo que decir un caso y que no puedo dejar de decirlo, de un juzgado de Capital donde se viene renovando una medida de prohibición de 30 días, porque se pone, no, perdón, de 90 días. Es la octava vez que se renueva. Se renueva a pedido de la otra parte, sin sustanciación, y ya vamos por la octava. Yo no hice la cuenta todavía, pero 8 por 90 me parece que, no sé si me da más de 2 años. Y no estoy hablando de un caso de abuso sexual, que la cuestión sería por ahí más delicada. Juzgado 77. Se verifica en consecuencia un doble abuso, una violencia duplicada. La primera violencia es la del justiciable que busca la prohibición cuando no se dan las circunstancias como para dictar una medida tan grave. Pero la otra violencia es en la que incurren lamentablemente los jueces cuando ordenan esto y disfrazan de esa manera un impedimento de contacto ilegal con un ropaje de legitimidad. Eso se llama violencia institucional. El otro error que también adelantó Mauricio ayer es el incumplimiento del requisito de acreditar la verosimilitud del derecho. Ya sabemos los abogados qué significa esto. Hay disenso en cuanto a la naturaleza jurídica de las medidas que se dictan en los procesos de familia. Algunos dicen que son medidas cautelares, otros que son autosatisfactivas, pero sí hay consenso en que se debe exigir el requisito de la verosimilitud del derecho y del peligro
en la demora. Y para acreditar la verosimilitud del derecho, tengo que acreditar, al menos prima facie, la veracidad de los hechos. O sea que tiene que haber un mínimo, al menos mínimo, probatorio, por más precario que sea. Bueno, ¿qué pasa en los procesos de violencia? Esta exigencia de la verosimilitud está totalmente devaluada o no existe. ¿Por qué? Porque muchas veces se dictan estas medidas sin ninguna prueba, sino solamente a partir del relato unilateral de la persona denunciante. Procesado ese relato a través de un policía, un psicólogo o un abogado o un asistente social. Y no se requiere de ninguna prueba que dé sustento al relato unilateral del denunciante. Alcanza la mera sospecha de que pueda ser cierto. Pareciera que estuviera en juego cuestiones de fe en el campo del derecho. O sea, te creo porque te creo. Podría cuestionarse esta afirmación diciendo que los informes de riesgo que se elaboran en las oficinas o en los equipos técnicos califican como material probatorio, idóneo para acreditar esa verosimilitud. Pero todos sabemos cómo se celebran esos informes. Todo parte del relato unilateral de la persona denunciante y nada más. No se cita al denunciado. Por lo tanto, el proceso de violencia es el único proceso judicial donde se admite indebidamente dictar cautelares o autos satisfactivas sin ninguna verosimilitud del derecho, solo a partir de las manifestaciones de la persona denunciante. Y no se trata esta de una afirmación aventurada, porque así lo sostiene, por ejemplo, y lo recalcó también ayer Mauricio, la Sala 1 de San Isidro, que en un fallo del 2022 dice textual: cabe señalar que en el marco de un proceso originado por una denuncia de violencia familiar, en principio, resultan suficientes las manifestaciones de la persona denunciante para adoptar las medidas que tienden a su protección. O sea, en principio resultan suficientes, pero es exactamente al revés. Debería ser excepcionalmente se deberían admitir la manifestación unilateral como el único elemento. Bien, ¿y por qué no se puede solo a partir de la denuncia o del relato unilateral? Porque bien pueden ser denuncias falsas o bien pueden ser ciertas también, pero también tergiversadas. Y también pueden ser ciertas, ¿sí? Pero así todo, podrían no tener la gravedad que revisten para cortar vínculos parentofiliales. Otro de los errores gravísimos, que también lo adelantó Mauricio, y vale la pena repetirlo, es la falta de escucha de los niños. Ya todos sabemos lo que ordena el artículo 12 de la Convención: escuchar a niños en toda cuestión en la que pueda estar involucrado o afectado. Si hay una medida que puede afectar a los niños, que indudablemente los va a afectar, es un corte de vínculo. Y acá, increíblemente, no se los cita, no se los escucha. Hay niños que pueden expresarse. Hay niños no, se pueden expresar los niños. Pueden decir lo que piensan, pueden decir lo que opinan. El juez puede saber si este niño tiene un vínculo bueno con su progenitor o quiere ver al progenitor o quiere seguir viéndolo. Y no lo citan y le cortan el vínculo durante 30 días como mínimo y no le preguntan nada. Y no solo no le preguntan nada para cortarlo, sino que tampoco para explicarle por qué se lo cortaron. Con lo cual, este error increíblemente se sigue haciendo. Otro también de los errores, y lo vuelvo a decir porque tengo algunas cuestiones concretas que por ahí comentarles, es el incumplimiento de la obligación de citar al denunciado. Las tres leyes de violencia de las cuales estoy hablando prevén la citación a una audiencia dentro de las 48 horas. Dos de esas leyes dicen que la entrevista tiene que ser con el juez bajo pena de nulidad. O sea, esto lo dice la ley. Para el legislador, la inmediación es muy importante en los procesos de familia y mucho más en estos procesos de violencia, por la entidad de los hechos que se plantean, por la sensibilidad
y por la gravedad de las medidas que se pueden dictar. Entonces, para el juez es muy importante ver a las personas y para justamente demostrar, o sea, para garantizar que la medida que se dicte sea adecuada a la realidad que se está necesitando. No es lo mismo resolver estos problemas con solamente escritos. El contacto directo por el juez garantiza a las partes que la respuesta jurisdiccional se ajuste más a la realidad. Y además, este comparendo está previsto para que el denunciado, la persona denunciada, gracias, la persona denunciada tenga la oportunidad de explicar lo que pasó y que el juez también, como adelantaba Cristóbal, pueda ver si su medida estuvo bien o estuvo mal tomada. Bueno, esta audiencia en la mayoría de los juzgados no se practica. Y yo los insto a todos los abogados, a las abogadas, a que pidan esta audiencia, porque se la tienen que dar. En un caso me costó, creo que 3 pedidos consecutivos hasta que logré que me atendiera la jueza interviniente. En las dos pedidos anteriores donde había explicado todo esto que estoy diciendo, que tenía que ser con el juez, me decían, cítese al denunciado con la trabajadora social del juzgado. No, con el juez, tiene que ser con el juez. Bien. La tercera es la vencida, y en ese caso lo logré, no me sirvió para nada tampoco, porque renovaron las medidas, después de haber escuchado al denunciado, por supuesto que no dejan constancia de lo que dice la persona denunciada, sí a la denuncia, ahí se deja constancia de todo. Después cuando en la persona denunciada, que puede ser tanto varón o mujer, no se deja constancia. Otro grave los errores. Perdón, perdón, pero si no se me cortan los minutos y me van a suspender. No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el modo en que responde la Administración de Justicia frente a denuncias de violencia cuando están involucrados los niños, niñas y adolescentes. Estos errores que acabo de enumerar no son aislados, sino que están instalados, se han expandido como si fuera una epidemia en la mayoría de los juzgados de familia. Y como les decía recién, son errores evidentes, los dice, van contra de la ley. Y a pesar de eso no se vislumbran señales de enmienda. Estos desaciertos en la aplicación de las leyes de violencia conducen a disponer cortes de vínculo parentofiliales injustificados, porque no merecen el dictado de una medida tan grave como aquella. De esta manera, lamento decirlo, los juzgados de familia se están transformando en usinas de cortes de vínculo parentofiliales. Y los responsables de esto no son solo los abogados o abogadas que instan a pedir prohibiciones de contacto en situaciones que no lo ameritan, sino que los responsables de esto también son los jueces y también los defensores de menores y las asesores de menores que las consienten. Yo me pregunto, ¿no llama la atención, que la única respuesta jurisdiccional sea cuando hay una denuncia de violencia donde hay niños involucrados, sea la de ordenar la prohibición de acercamiento entre ese progenitor y los niños durante uno o varios meses? Como les decía recién, las prohibiciones no es solamente de prohibición de acercamiento, es una prohibición que realmente llama la atención. Se las leo porque todavía lo vuelvo a leer y, y me cuesta creerlo. Resolución, que la prohibición de acercamiento importa suspender todo contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y por cualquier medio que signifique intromisión con relación a la persona del señor y del niño mencionado, y que su incumplimiento importa el delito de desobediencia. Falta que lo metan preso nada más a la persona denunciada. Parece realmente, con este alcance de esta prohibición, pareciera que fuera un monstruo
la persona denunciada, un diablo, a juzgar por el alcance de esta prohibición. Esto podría ocurrir en algún caso, no digo que no, pero no en todos los casos. Cuando se ordenan prohibiciones de niños, esta prohibición tiene este alcance. Bien, y el problema, bueno, acá me están diciendo que me queda un minuto. Bueno, voy a tener que recortar. En realidad tenía unas recomendaciones para dar, pero de alguna manera ya las dio. Bueno, acá tengo, tengo marcado lo hacemos. Bueno, en realidad las recomendaciones ya las anticipó también Mauricio con el proyecto de reglamentación a la ley. Con lo cual, no voy a decir mucho más que lo que ya se dijo. Pero la primera recomendación es que, a ver, esto no quiere decir que no hay que cortar vínculos con niños. A veces sí, pero tienen que ser excepcionales. Primero, antes de hacerlo, hay que escuchar al niño, sí o sí, para cumplir con el artículo 12. Segundo, en caso de considerar que procede limitar el contacto, que se busque primero una alternativa, algo intermedio, que puede ser perfectamente un régimen supervisado. ¿Qué riesgo hay si frente a un peligro, a un padre o madre violento o violenta, se hace un régimen asistido? ¿Por qué directamente de buenas a primeras cortan todo si está esta media alternativa? Que es mejor por dos razones, porque evita el riesgo temido y favorece la continuidad del vínculo. Así todo, no se ordenan cortes supervisados, son el todo o nada. Y si se llega a ordenar un corte de vínculo, que a veces hay que ordenarlo, que sea por un plazo breve, y como bien señalaba Cristóbal Llorente, es muy adecuada esa alternativa de citar prontamente a la audiencia para que venga y que se mantenga hasta esa prohibición. Y como conclusión, perdón, Cali, como conclusión solamente quiero decir esto y ya termino. Los seres humanos somos seres relacionales, esencialmente dependientes de otros. Nacemos como producto de un vínculo, desarrollamos los potenciales con los que nacemos a partir de las interacciones con los vínculos primarios. Por eso nuestro modo de ser, nuestra personalidad, se va moldeando a través de esas interacciones con estos vínculos primarios y luego con los otros, con quienes vamos tejiendo nuevos vínculos que repercutirán en el bienestar y la felicidad a la que todos aspiramos. Nuestro mayor tesoro son los vínculos. Nuestro mayor tesoro no es el éxito, no es la riqueza, son los vínculos que generamos con los demás y eso es lo que nos da la mayor felicidad. La mala aplicación de las leyes puede generar o facilitar obstrucciones de vínculo. Cuando ello ocurre, las leyes de violencia, en lugar de proteger a los niños, los desamparan. Muchas gracias.